El hinduismo es una de las religiones más antiguas, con raíces que se remontan a más de 4000 años. No existe un único fundador de esta religión, sino que evolucionó con el tiempo a través de una combinación de diferentes tradiciones y prácticas espirituales originarias de la India. El hinduismo es comúnmente considerado como una combinación de diversas prácticas culturales y espirituales de la civilización del Valle del Indo, que floreció alrededor del año 2500 a.C. C. El desarrollo temprano de esta región puede rastrearse a través de sus textos sagrados, siendo los Vedas la escritura más antigua del hinduismo, centrados en rituales y el concepto de lo divino. El siguiente texto sagrado, los Upanishads, surgió entre los años 800 y 400 a.C., introduciendo conceptos filosóficos como la naturaleza de la realidad, el yo y el universo. El hinduismo continuó evolucionando con la creación de otros textos, añadiendo capas de mitología, enseñanzas éticas y otras prácticas religiosas. A diferencia de muchas otras religiones, el hinduismo no tiene un fundador central ni un conjunto único de doctrinas, y en su lugar se enfoca en una amplia gama de creencias y prácticas. Por esta razón, el hinduismo suele describirse más como una forma de vida que como un sistema de creencias específico, enfocándose en prácticas espirituales individuales que finalmente conducen al moksha, que es la liberación del ciclo de renacimiento. Hoy en día, el hinduismo es la tercera religión más grande del mundo, con más de 1.200 millones de seguidores, la mayoría de los cuales viven en India y Nepal. Las creencias y prácticas hindúes son diversas, y no existe una única autoridad o institución que las gobierne. Sin embargo, ciertos conceptos están profundamente involucrados en la mayoría de las enseñanzas. Dharma se refiere a los deberes morales y éticos, que varían según la clase, la edad, el género y la ocupación de cada persona. Cumplir con el Dharma es una parte central del estilo de vida hindú. Karma es la ley de causa y efecto, lo que significa que las acciones de una persona en esta vida determinarán su destino en vidas futuras, con buenas acciones trayendo resultados positivos y malas acciones conduciendo al sufrimiento. Samsara es el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, en el cual los hindúes creen que el alma es eterna y pasa por muchas vidas buscando mejorarse y acercarse al moksha, el objetivo final de liberación. Las prácticas hindúes también varían ampliamente, pero a menudo incluyen rituales y festivales. La devoción a dioses y diosas, como Vishnu, Shiva y la diosa Durga, es común, aunque la religión no es estrictamente politeísta. Muchos hindúes ven lo divino como algo sin forma, considerando que los dioses y diosas son distintos aspectos de una misma realidad suprema. El hinduismo también es conocido por su tradición de yoga y meditación, cuyo objetivo es cultivar el espíritu, la disciplina, la conciencia de uno mismo y una conexión más profunda con lo divino. Muchos hindúes practican la adoración diaria, ofreciendo oraciones, comida o flores a sus deidades elegidas. El hinduismo ofrece un sistema complejo de creencias y filosofías, siendo una de las religiones más únicas e inclusivas de todo el mundo. El judaísmo es una de las religiones monoteístas más antiguas, con orígenes que se remontan a más de 3000 años atrás en el antiguo Cercano Oriente. Se centra en la creencia en un único Dios omnisciente, omnipotente y benevolente, que creó el universo y lo gobierna. Las enseñanzas del judaísmo están profundamente arraigadas en la creencia de que lo divino es el único Dios, fundamentado en la Biblia hebrea, también conocida como el Tanaj, que consta de 3 partes principales: la Torá, que es la ley, los Nevi'im, que son los profetas, y los Ketubim, que son los escritos. Los orígenes del judaísmo se remontan tradicionalmente al patriarca Abraham, considerado el primero en haber establecido una alianza con Dios. Según la tradición judía, Dios prometió a Abraham que sus descendientes se convertirían en una gran nación, y esta promesa se cumple a través de su hijo Isaac y su nieto Jacob, quien más tarde pasó a llamarse Israel. Las 12 tribus de Israel, descendientes de los 12 hijos de Jacob, forman la base del pueblo judío. Moisés, otra figura clave, es central en el judaísmo por haber guiado a los israelitas fuera de la esclavitud en Egipto. En el monte Sinaí, Dios entregó a Moisés la Torá,
incluidos los 10 mandamientos, que forman el núcleo de la ley y la práctica judías. En el judaísmo, Dios es visto tanto como trascendente como inmanente, profundamente involucrado en los asuntos del mundo y en la vida de los individuos. Dios también es considerado justo y misericordioso, exigiendo comportamiento ético y justicia por parte de la humanidad. Los judíos creen en la importancia de adherirse a los mandamientos que se encuentran en la Torá, los cuales guían todos los aspectos de la vida, desde el comportamiento ético hasta las prácticas rituales. Estos mandamientos abarcan un amplio espectro, incluyendo leyes dietéticas, la observancia del Sabbat y diversos rituales asociados con el nacimiento, el matrimonio y la muerte. Existen varias ramas o movimientos dentro del judaísmo, cada uno interpretando la ley y la tradición judías de formas ligeramente distintas. El judaísmo ortodoxo se adhiere a una interpretación estricta de la Torá y mantiene las leyes y prácticas tradicionales judías. El judaísmo reformista, que surgió en el siglo XIX, busca modernizar las prácticas judías, enfocándose más en las enseñanzas éticas que en la observancia ritual. El judaísmo conservador ocupa un punto medio entre el ortodoxo y el reformista, procurando conservar las prácticas tradicionales, pero permitiendo cierta modernización. La vida judía gira en torno tanto a prácticas comunitarias como individuales, siendo la adoración en comunidad un elemento central, y la sinagoga, el núcleo de las actividades religiosas y sociales. El Sabbat es un día de descanso semanal que comienza el viernes por la tarde y termina el sábado por la noche. Las festividades y celebraciones tienen un papel crucial en la vida judía, siendo las más importantes la Pascua, Pesaj, Rosh Hashanah, Yom Kippur y también Hanukkah. Para el año 2023 existen aproximadamente 15 millones de judíos en todo el mundo, y las poblaciones más grandes se encuentran en Israel, donde los judíos constituyen alrededor del 74% de la población, y en Estados Unidos, hogar de aproximadamente el 40% de la población judía global. El judaísmo se distingue de muchas otras religiones en varios aspectos, ya que no es solo una fe, sino también una etnicidad, lo que significa que la identidad judía a menudo se transmite por ascendencia, aunque también es posible la conversión. El sintoísmo es la religión indígena de Japón, con orígenes que se remontan a unos 3000 años atrás. Es una fe politeísta que no tiene un único fundador, ni texto religioso principal, ni autoridad centralizada, lo cual la diferencia de muchas otras religiones organizadas. Está profundamente enraizada en la cultura japonesa y a menudo se practica junto con el budismo. Los orígenes del sintoísmo son difíciles de precisar, ya que se desarrolló orgánicamente a partir de tradiciones y prácticas ancestrales en Japón. Evolucionó a partir de una creencia prehistórica en espíritus y deidades asociadas con la naturaleza, y sus rituales originalmente estaban vinculados a la agricultura, la fertilidad y los ciclos estacionales. Para el siglo VI d.C., cuando el budismo fue introducido en Japón desde Corea y China, las prácticas sintoístas ya eran una parte integral de la vida japonesa. Con el tiempo, ambas religiones coexistieron e influyeron mutuamente en un fenómeno conocido como Shinbutsu Shugo. Uno de los momentos históricos más importantes en la historia del sintoísmo es el del shogunato sintoísta, el establecimiento de la línea imperial, que se cree desciende de Amaterasu, la diosa del sol y una de las kami más veneradas. Este entendimiento lo llevó a formular las 4 nobles verdades, que constituyen la base de las enseñanzas budistas. Estas son: la verdad del sufrimiento, que sostiene que la vida está llena de sufrimiento e insatisfacción; la verdad del origen del sufrimiento, que resalta que éste surge del deseo, el apego y la ignorancia; la verdad de la cesación del sufrimiento, que afirma que es posible poner fin al sufrimiento al superar el deseo; y la verdad del camino hacia la cesación del sufrimiento, que sostiene que la forma de acabar con el sufrimiento es mediante el noble octuple sendero, que incluye la comprensión correcta, la intención correcta, el habla correcta, la acción correcta, el medio de vida correcto, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta. Después de su iluminación, Gautama se convirtió en el Buda y pasó el resto de su vida enseñando a otros cómo alcanzar la liberación del sufrimiento.
Sus enseñanzas se expandieron rápidamente por el norte de la India, y tras su muerte, sus seguidores continuaron difundiendo su mensaje por toda Asia. A lo largo de los siglos, el budismo se ha centrado en el concepto de Dharma, que son las enseñanzas del Buda, y una creencia clave es el concepto de la impermanencia, la idea de que todas las cosas están en constante cambio y que el apego a cosas impermanentes solo lleva al sufrimiento. Otro concepto importante es anatta, que es la negación de un yo o alma permanente, en contraste con muchas otras religiones que creen en la existencia de un alma eterna. El karma juega un papel significativo en el pensamiento budista, ya que se refiere a la ley moral de causa y efecto, donde las acciones de una persona en esta vida influyen en sus futuros renacimientos. La reencarnación, o el ciclo de renacimiento, es una creencia fundamental en el budismo. Sin embargo, los budistas creen que al seguir el noble octuple sendero, uno puede liberarse del ciclo de renacimiento y alcanzar el nirvana, un estado de liberación y el fin del sufrimiento. Para el año 2023, hay alrededor de 500 millones de budistas en el mundo, lo que convierte al budismo en la cuarta religión más grande. Las mayores poblaciones budistas se encuentran en países como China, Tailandia, Japón, Vietnam y muchos otros países asiáticos. Esta religión es muy diferente de muchas otras grandes religiones en varios aspectos, incluso más allá del hecho de que es no teísta. Por ejemplo, su enfoque en el desarrollo espiritual personal y en alcanzar la iluminación a través del entendimiento, la meditación y una vida ética. Además, el budismo no se enfoca en la conversión de la misma forma que otras religiones importantes y aunque se ha expandido globalmente, lo ha hecho más a través del intercambio cultural y del atractivo de sus enseñanzas sobre la atención plena, la compasión y la transformación personal, más que mediante un trabajo misionero activo. El énfasis del budismo en la paz interior, la compasión por todos los seres y el camino hacia la iluminación lo han convertido en una poderosa tradición espiritual que resuena con personas de muchas culturas y épocas distintas. El taoísmo es una tradición filosófica y religiosa que se originó en China alrededor del siglo VI a.C. Sus orígenes se atribuyen tradicionalmente a Laozi, un sabio antiguo que, según se dice, escribió el Tao Te Ching, una colección de 81 capítulos breves que exploran la naturaleza del Tao, el valor de la simplicidad y la importancia de la no acción. ChatGPT ha dit: la existencia histórica de Laozi es incierta, y algunos estudiosos creen que el texto fue compilado a partir de diversas fuentes a lo largo del tiempo. El taoísmo surgió durante un periodo de agitación social y política en China, conocido como el período de los estados combatientes, que tuvo lugar entre los años 475 y 221 a.C., y es una de las tres principales escuelas de pensamiento que surgieron como respuesta al caos de la época. El taoísmo promovía alejarse de las luchas de la sociedad y vivir de acuerdo con los ritmos naturales del universo, y con el tiempo evolucionó de una tradición puramente filosófica a un sistema religioso con sus propios rituales, deidades y prácticas. Durante la dinastía Han, que tuvo lugar entre el 206 a.C. y el 220 después de Cristo, el taoísmo comenzó a incorporar elementos de la religión popular china, la alquimia y la cosmología. Movimientos religiosos taoístas organizados, como los Maestros Celestiales y el Camino de los 5 sacos de arroz, surgieron, y los templos, sacerdotes y rituales taoístas se formalizaron aún más. En el corazón del taoísmo se encuentra el concepto del Tao, una fuerza indefinible y que lo abarca todo, que fluye a través de todo en el universo. El Tao se describe a menudo como el origen de todas las cosas y como el orden natural que subyace al funcionamiento del cosmos. No puede explicarse ni entenderse completamente mediante palabras, pero puede experimentarse al vivir en armonía con la naturaleza y con el mundo. Uno de los principios fundamentales del taoísmo es el Wu Wei, que a menudo se traduce como no acción o acción sin esfuerzo. No significa inacción, sino actuar de acuerdo con el flujo natural del Tao sin fuerza ni resistencia. El Wu Wei anima a las personas a alinearse con los ritmos de la naturaleza, permitiendo que los acontecimientos se desarrollen espontáneamente en lugar de intervenir de forma forzada. El taoísmo también enfatiza la simplicidad, la humildad y la flexibilidad, y valora cualidades como la suavidad, la adaptabilidad y la capacidad de ceder, simbolizadas por el agua,
que vence a la dureza a través de la persistencia. Otro concepto importante es el equilibrio entre los opuestos, representado a menudo por el símbolo del yin y el yang, y como fuerzas complementarias, el yin y el yang mantienen el equilibrio entre sí y se consideran esenciales para vivir en armonía con el Tao. La práctica taoísta es diversa, con una variedad de rituales, técnicas meditativas y principios éticos. El taoísmo filosófico tiende a enfocarse más en la introspección individual, la meditación y el vivir una vida simple y natural, mientras que el taoísmo religioso incluye una variedad de prácticas ceremoniales destinadas a lograr la inmortalidad espiritual o la armonía con lo divino. El taoísmo también enseña un comportamiento ético, como la compasión, la humildad y la moderación, y hoy en día se estima que entre 12 y 20 millones de personas practican activamente el taoísmo religioso. Sin embargo, el número de personas influenciadas por la filosofía taoísta es mucho mayor, especialmente en China, donde está entrelazada con la vida cotidiana y la cultura popular. El taoísmo se diferencia de muchas otras religiones por no centrarse en un conjunto estricto de reglas, ni enfocarse en la adoración de un dios único. En cambio, ofrece una forma de entender y experimentar el mundo. El cristianismo es la religión más grande del mundo, con más de 2.300 millones de seguidores, lo que representa aproximadamente un tercio de la población global. Es una religión monoteísta basada en la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesucristo, quien es considerado por los cristianos como el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. El cristianismo surgió en el siglo I después de Cristo en la región de Palestina, lo que hoy es el moderno Israel, dentro del Imperio Romano, y desde entonces se ha expandido por todo el mundo, convirtiéndose en la religión dominante en muchas partes del planeta. Jesús fue un predicador judío que vivió en la provincia romana de Judea, y sus enseñanzas se centraron en temas como el amor, la compasión, el perdón y la venida del reino de Dios. Atrajo a un grupo de seguidores, conocidos como discípulos, quienes creían que él era el Mesías profetizado en la Biblia hebrea. Jesús fue crucificado alrededor del año 30 a 33 después de Cristo por las autoridades romanas, pero sus seguidores creían que resucitó de entre los muertos 3 días después, en un evento conocido como la resurrección. Este evento, llamado también el Adviento, es considerado la piedra angular de la fe cristiana, ya que demostró la naturaleza divina de Jesús y su papel como Salvador. Sus discípulos, especialmente Pedro y Pablo, comenzaron a difundir su mensaje por todo el Imperio Romano. Pablo de Tarso, una figura clave en el cristianismo primitivo, fue fundamental para transformar el cristianismo de una secta judía a una religión separada. Sus cartas, que conforman una parte significativa del Nuevo Testamento, establecieron doctrinas cristianas clave y ayudaron a formar comunidades cristianas en todo el Imperio Romano. En el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino legalizó el cristianismo mediante el Edicto de Milán, y hacia fines del siglo IV, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Esto marcó el inicio de su expansión por Europa y eventualmente por otras partes del mundo a través de la obra misionera, la colonización y el intercambio cultural. Las creencias fundamentales del cristianismo se basan en la Biblia, que se compone del Antiguo Testamento, compartido con el judaísmo, y del Nuevo Testamento, que contiene los Evangelios, los cuales son relatos de la vida y enseñanzas de Jesús. Algunas de las creencias fundamentales del cristianismo incluyen que hay un solo Dios, que la salvación puede alcanzarse por medio de la fe y que hay vida después de la muerte, donde aquellos que se han arrepentido de sus pecados irán al cielo, y aquellos que no lo han hecho irán al infierno. Las prácticas cristianas varían ampliamente entre las distintas denominaciones, pero existen varios rituales comunes, como la adoración, especialmente los domingos, considerado el Día del Señor, que generalmente incluye oraciones y lecturas de las Escrituras. También existen sacramentos, siendo el más reconocido el bautismo, que es un rito de iniciación y purificación de los pecados. Con el tiempo, el cristianismo se ha desarrollado en varias ramas, siendo las 3 más grandes el catolicismo romano, liderado por el Papa en Roma, la Iglesia Ortodoxa Oriental, y también el protestantismo. Hoy en día, el cristianismo es la religión dominante en América y Europa, aunque ha experimentado un crecimiento significativo en África y Asia.
Esta religión es única debido a su énfasis en Jesucristo como tanto divino como humano, cuya vida, muerte y resurrección proporcionan un camino hacia la salvación. Es una de las religiones más jóvenes entre las principales del mundo, con aproximadamente entre 25 y 30 millones de seguidores en todo el planeta, lo que la convierte en la quinta religión más grande. El sijismo surgió durante un periodo de disturbios sociales, políticos y religiosos en la India, donde las tensiones entre el hinduismo y el islam eran prominentes. Gurú Nanak, nacido en 1469 en lo que hoy es Pakistán, fue una persona profundamente reflexiva desde temprana edad, buscando respuestas a las preguntas espirituales y sociales de la vida. Rechazando tanto el hinduismo como el islam, enseñó que solo hay un único Dios y que todos los seres humanos son iguales, sin importar su casta, credo o género. Sus enseñanzas giraban en torno a la idea de que cualquier persona podía tener una relación directa con Dios sin necesidad de sacerdotes, y luego de una profunda experiencia espiritual, a los 30 años comenzó su ministerio, viajando extensamente por el sur de Asia y el Medio Oriente para difundir sus mensajes de amor, devoción a Dios y justicia social. Sus enseñanzas atrajeron seguidores y tras su muerte en 1539 su autoridad espiritual fue transmitida a 9 gurús sucesivos, cada uno de los cuales contribuyó al desarrollo de la filosofía Sikh. El 10º y último gurú viviente estableció la Khalsa, una comunidad de Sikhs iniciados en 1699. También declaró que después de su muerte la escritura sagrada Sikh, el Guru Granth Sahib, serviría como gurú eterno, poniendo fin así a la línea de gurús humanos. En el centro del sijismo está la creencia en un Dios sin forma y eterno, conocido como Waheguru, que significa maestro maravilloso. El sijismo enfatiza que Dios puede ser experimentado a través de la devoción, la meditación y una vida ética. Los Sikhs creen que Dios no tiene género, que trasciende el tiempo y que reside en todas las cosas. Esta religión enseña que los humanos nacen dentro del ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, y que la liberación se alcanza mediante el servicio desinteresado, la devoción a Dios y el desapego de los deseos materiales. El sijismo rechaza el sistema de castas, la adoración de ídolos, las supersticiones y los rituales que eran comunes en la sociedad en el momento de su fundación. Los sijes creen en vivir una vida equilibrada que combine la práctica espiritual con la responsabilidad social. Algunas prácticas importantes incluyen la ceremonia de iniciación, donde los sikhs beben agua dulce y recitan oraciones, el culto en un gurdwara, que significa la puerta al gurú, así como festivales y celebraciones. El sijismo permanece principalmente entre la comunidad Sikh en la India, donde reside la mayoría de los sikhs del mundo. Dicho esto, su énfasis en el trabajo duro, la igualdad y el servicio comunitario ha ayudado a que esta religión prospere en otras partes del mundo. Muchas gracias por ver este video, y si aprendiste algo, no olvides dejar un me gusta, comentar abajo tus pensamientos sobre estas religiones y suscribirte si deseas ver más videos como este. Gracias de nuevo y hasta la próxima.